hermanos, a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, donde leímos, quiero leerlo de nuevo, verso 12 y verso 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Continuamos con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas. En esta mañana hablaremos de lo que hemos titulado los muertos felices. Esta es una señal que encontramos en estos versos que acabamos de leer. Y como siempre decimos, los versos de la Biblia tienen solo una interpretación correcta, una sola interpretación, pero varias aplicaciones. Con relación a la interpretación correcta de este verso, de estos dos versos, ubicándolo en el contexto en el que aparecen en el libro de Apocalipsis, es una referencia específicamente a los mártires de la tribulación, a los creyentes que morirán por su fe durante los días terribles de los 7 años de tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Muchas personas morirán por su fe, se negarán a recibir la marca de la bestia, serán perseguidos, torturados y asesinados. Ese es el contexto y la interpretación de estos versos. Ahora, es innegable que estos versículos han sido usados a lo largo de la historia del pueblo de Dios con diferentes aplicaciones, específicamente para hablar de la muerte de los santos, de la muerte de los creyentes, de la bienaventuranza de aquellos que mueren en el Señor. Porque hay una esperanza, y esa esperanza incluye, en primer lugar, estar para siempre con nuestro Señor y poder disfrutar de la presencia de ese Señor, de nuestro Señor, en ese lugar que fue a preparar para nosotros. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar en esta mañana en tu casa, tener tu palabra, meditar en ella. Háblanos a nuestras vidas, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia habla de la felicidad. Aun cuando la Biblia menciona el gozo como algo especial para el pueblo de Dios, que va mucho más allá de lo que la gente considera felicidad o alegría, también habla de la felicidad. Hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y es la palabra bienaventurado, bienaventurados. Ahí en Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas y en especial en este libro de Apocalipsis, bienaventurados significa gozo, feliz, dicha, realización, satisfacción. La palabra bienaventurado describe un gozo íntimo que es el cumplimiento de todo anhelo. Describe una paz y un gozo serenos, intangibles e inaccesibles. Pero la declaración más asombrosa de bienaventuranza en toda la Biblia se encuentra en este verso 13, que leo de nuevo. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, asombrosamente, esta es la segunda de 7 bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, aparece la primera. Luego viene esta bienaventuranza. Luego también en el capítulo 16, verso 15, la tercera. Luego en el capítulo 19, verso
9, la cuarta, en Apocalipsis 20, verso 6, la quinta, en Apocalipsis 22, verso 17, la sexta, Apocalipsis 22, verso 7, la sexta, y en el verso 14, la séptima. Ahora, esta bendición es peculiar, es una bendición muy peculiar, porque está pronunciando una bendición sobre aquellos que mueren. Bueno, para la gente sin Dios, para el mundo incrédulo, la muerte no es precisamente una fuente de bendición. Lo consideran lo peor que le puede pasar a un ser humano. Repito, es incomprensible para la mayoría de las personas que viven sin Dios. Para ellos la muerte es un fracaso, es una derrota, es algo que debe evitarse. A la mente natural, las cosas del espíritu le parecen locura. Y lo más correcto para ellos sería bienaventurados los vivos, ¿verdad? Es una consigna más apropiada para la mayoría de las personas. Ahora, la pregunta obvia que surge de este texto es esta: ¿por qué son bienaventurados los muertos? Y la respuesta que podemos encontrar es doble. En primer lugar, son bienaventurados por cómo vivieron. Y en segundo lugar, son bienaventurados por cómo murieron. Vamos a considerar estas dos ideas a lo largo de este mensaje, en esta bienaventuranza, en esta señal profética. Dice la palabra en el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En primer lugar, vamos a prestarle especial atención a una frase en este texto. Es la frase, la paciencia de los santos. Esta es una expresión, paciencia, que implica permanecer bajo presión, perseverar a pesar de. Y en este contexto está expresando una verdad acerca de todos aquellos que somos hijos de Dios, acerca de todos aquellos que Dios ha escogido, llamado, justificado. Y esa verdad es que los que hemos conocido a Jesucristo nunca perderemos la fe. Hay una paciencia para los santos. Perseveraremos a pesar de. Resistiremos la presión hasta la muerte. Y esto es una realidad que nos llena de seguridad, de esperanza, de gozo a todo aquel que ama a Jesucristo. Y es una fuente de aliento y fortaleza en medio del temor y las dudas. Esto también revela que la muerte de los creyentes es bendita porque nos conduce a las glorias del cielo. Para nosotros la muerte, o en la muerte, es cuando mejor se ponen las cosas. Ahora, yo sé que esto desde el punto de vista humano, ya lo dije, es inconcebible. Y aún para muchos creyentes todavía no han asimilado esto. Porque sucede que conocemos muchas verdades que enseña la Biblia, pero de alguna manera todavía no han logrado descender de la mente al corazón. Por eso hay creyentes que saben que si mueren van con Cristo y van a un lugar mejor. Pero cuando comienza a darle vueltas la muerte, se llenan de temor, de pánico, un terror incomprensible para alguien que verdaderamente cree en el Señor y en su palabra.
Repito, para nosotros es una puerta. ¿A dónde? A donde está el Señor, al tercer cielo, a la presencia de Dios. Recordando lo que dice la Biblia en uno de los salmos, porque Él me guiará aún más allá de la muerte. En otras palabras, Él nos acompañará en el cruce por esa puerta. ¡Qué tremendo! Y si creemos lo que dice la Biblia, lo mejor está por venir. Pablo decía, pues estoy seguro, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está diciendo, lo mejor para nosotros está por venir. La frase bíblica, la paciencia de los santos, subraya la realidad de que Dios guarda a sus hijos hasta el final. No importa lo que ocurra. Acuérdense que aquí estamos hablando de un contexto terrible, de persecución, de muerte. Estamos hablando de un periodo oscuro en la historia futura, donde el último dictador mundial va a enfocar todo su resentimiento sobre el pueblo de Dios. Pero no importa lo que pase. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este gran grupo de creyentes, que también es descrito en Apocalipsis 7, 9, quiero leer lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Luego en el verso 13 y verso 14, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Este grupo va a incluir gentiles. Este grupo va, aquí dice, de toda nación, va a incluir judíos. Estas personas oirán el evangelio por medio de los dos testigos, a través de los 144,000 misioneros judíos y de los otros creyentes que conocerán el evangelio y que unos a otros se estarán predicando. Es un periodo que fue descrito por el Señor en Mateo capítulo 24, en el verso 21, cuando dijo estas palabras proféticas. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tan terribles serán las condiciones de aquellos días que el Señor dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, en el verso 22 de Mateo 24, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, Dios va a establecer un límite a esa persecución, a esa tribulación. No hay evidencia más fuerte sobre la perseverancia de una fe salvadora, no de cualquier fe, la fe salvadora, que los creyentes sometidos a la mayor prueba de toda la historia van a mantener su fe hasta el final. Ese es un ejemplo. El diablo no podrá arrebatarles lo que Dios les dio. El diablo no puede arrebatar lo que el Señor nos ha dado. Por eso estos dos versos, que podemos calificar como una tregua en medio de la revelación del juicio de Dios sobre los incrédulos en aquellos días. Acuérdense que anteriormente, en el verso 9 hasta el 11 de este capítulo 14, se estaba describiendo un cuadro tremendo, un cuadro de condenación sobre los adoradores
del anticristo, viene este paréntesis, esta tregua en el verso 12 y verso 13. Luego se reanuda en el 14 y va continuando por todo el resto del capítulo. En medio de esta masacre, en medio de estos desastres sin precedentes que tienen lugar en todo lo que rodea a estos creyentes, ellos seguirán siendo fieles y leales a Cristo. Porque las pruebas, las terribles persecuciones, el sufrimiento y el dolor, como ninguna otra cosa, tienen la capacidad para exponer el verdadero cimiento sobre el cual descansa nuestra vida. No importa lo que digamos. Podemos decir cualquier cosa. Podemos llenar nuestras bocas de expresiones religiosas y aparentar ante otros que somos los más espirituales del mundo y los hombres que más fe tenemos. Pero cuando llega la prueba, es cuando se demuestra lo que realmente somos. Alguien dice, no, porque hay creyentes que han sido echados a perder por las tribulaciones. No, yo he visto creyentes que han sido echados a perder por la prosperidad. Pero hasta ahora no he conocido uno que la tribulación y el sufrimiento lo haya echado a perder. No. Porque es eso lo que expone quiénes somos en realidad. Es muy fácil ejercer la fe cuando todas las cosas nos marchan favorablemente. Cuando el mundo nos está sonriendo, con palmaditas en las espaldas y puertas abiertas. En épocas como esa, el sol nos parece más radiante que nunca. Pero esa no es la vida que el Señor nos prometió. No la vida que yo encuentro en la Biblia. Porque el Señor fue claro. Él dijo, en el mundo van a encontrar aflicción. Y también dijo, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que van a padecer persecución. También dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Por eso todo lo que hoy algunos han levantado, prometiendo a la gente un jardín de rosa, una vida al estilo Disneylandia, donde tus sueños se hacen realidad, es pura mentira. Ese no es el mensaje de la Biblia. Es cierto que Dios está con nosotros y nos sostiene en medio del dolor, pero habrá adversidad. No es si hay, no, habrán. Ahora, esta doctrina de la paciencia de los santos radica sobre columnas muy sólidas. Por eso creo en esto. Entonces, pastor, ¿usted de los salvos siempre salvo? No. No como lo usan. Una expresión para satirizar la creencia en la seguridad eterna. Sí, es cierto que uno, después que uno es salvo, es siempre salvo. Pero no es lo que algunos han querido decir con eso. Como yo soy salvo, puedo vivir como me dé la gana. Al final no voy a perder la salvación. No, es que realmente no la tienes. Porque cuando conocemos a Jesús, no queremos pecar contra Dios. El que abusa de la gracia es porque no la tiene. La primera prueba de la veracidad de esta doctrina es que Dios lo prometió. Dios lo prometió. La Biblia es clara en Juan capítulo 3, un versículo sumamente conocido. Verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo que sucede en un momento y sucede para siempre.
Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alguien puede estar pensando, bueno, ¿y si deja de creer en el Hijo? Ese es el punto, que aquel que verdaderamente ha creído en el Hijo nunca dejará de creer. Pero ¿y si deja? Es que nunca creyó. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el mensaje del Evangelio, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ocurrió. Son promesas de Dios. Yo te puedo prometer a ti maravillosas cosas y dejarte esperando por ellas. Porque aunque quiera y tenga las mejores intenciones, a veces carezco del poder para cumplirlas. Pero Dios no es que solamente quiere, sino que Él puede. Primera de Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Hay una promesa y una promesa de Dios. Hay gente que te hace promesa y desde que te la hace ya tú dices, este no va. Porque ya tienen una fama de irresponsables y mentirosos. Pero estamos hablando de Dios. No es solamente lo que dice, lo que promete, sino quién lo promete. La segunda verdad sobre la cual descansa esta doctrina de la paciencia de los santos es que Dios tiene un plan y no hay persona que pueda estorbarlo, porque Dios es Dios. Le voy a leer ese plan. Juan capítulo 6, verso 36, 37 al 40. Juan 6, todo el que el Padre me da, preste atención, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, por si hay dudas, el Señor explica cuál es la voluntad del Padre, el que le envió. Dice el verso 39, que todo lo que me diere, ¿qué dice ahí? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Preste atención. Aquí el énfasis está en la capacidad de Jesús para preservar lo que el Padre le da. En ninguna parte del texto se pone énfasis en la capacidad de nosotros para preservar lo que Dios nos dé. Si así fuera, en buen cubano les diría, estamos fritos. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el día postrero. No voy a leer ahora este otro pasaje, ya ustedes lo conocen, lo he hecho en otras oportunidades. Es el gran pasaje de la cadena de la salvación, Romanos 8, del 28 al 30. No hay interrupciones en esa cadena. Las acciones se describen como pasadas, como que van a ocurrir, nadie las podrá estorbar, incluyendo la glorificación, que es el momento cuando estemos en el cielo, en la gloria, con cuerpos glorificados. Pablo estaba tan seguro de eso que ya lo daba como algo pasado. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 11:29. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No solo la promesa de Dios lo establece. Segundo, el propósito de Dios lo asegura. Y tercer, la paciencia de los santos es real,
La perseverancia de los santos es real porque el poder de Dios lo garantiza. ¡Wow! ¡Qué tremenda seguridad! Juan capítulo 10, verso del 27 al 29. Leemos: mis ovejas. Aquí está hablando de sus ovejas, no de las cabras, no de las abejas, sino de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Si una oveja se está envaneciendo y diciendo, bueno, como eso que está diciendo el pastor es real, entonces puedo tirar mis canitas al aire y nada va a pasar. No, sí va a pasar. Primero está pasando que tú no eres una oveja de Dios. Porque una oveja de Dios oye la voz de Él. Quiere decir que le presta atención y la obedece. Miren lo que dice: yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Si hay alguien que dice que una oveja de Dios puede perecer, está diciendo que el Señor es mentiroso. Nadie, dice ahí, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ni Satanás, ni las fuerzas del infierno pueden arrebatarle a un cristiano lo que Dios le ha dado. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios lo garantiza. Ustedes recuerdan, yo creo que fue uno de los sermones pasados, que mencioné ese maravilloso texto de Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde expresé lo que dice esta primera carta. Y es que tenemos una herencia, aquellos que hemos conocido a Cristo, una herencia en el cielo, que no es capaz de perderse ni de destruirse, está en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Y vamos a llegar allí y la vamos a recibir. ¿Por qué? ¿Por lo bueno que somos? No. Por lo bueno que es Él. ¿Por nuestro poder? No. Por el poder de Él. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y si alguien se pregunta, ¿llegaremos a recibirla? Bueno, dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, aquí tengo muchos más versos, pero no los quiero leer por cuestión de tiempo. Solamente les animo a que crean estas promesas que están, como dije, garantizadas porque son promesas de Dios. Su cumplimiento es asegurado porque es un propósito de Dios. Y el poder de Dios garantiza que se va a cumplir. Aquellos santos que morirán en los terribles días de la tribulación no perderán su fe ni su salvación. El Señor aquí explica un poco más quiénes son. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una genuina fe salvadora se goza en obedecer. Una genuina fe salvadora es aquella que descansa en la persona de Jesús, en su muerte y resurrección. Esto no es una promesa para cristianos, entre comillas, carnales. Y digo cristianos entre comillas porque en realidad no son cristianos. Esto no es una promesa para que abusen de ella los falsos creyentes. Esto es una promesa para el pueblo de Dios,
para aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué son bienaventurados los muertos fieles? Porque llevan una vida de obediencia, de pureza, de nobleza, de propósito, de fruto, de gozo. Vivieron una vida plena de fe y obediencia a Dios. Y esa es la mejor manera de vivir. Por eso Pablo fue capaz de decir que la muerte para él era ganancia. Porque antes también podía decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ecuación es así de simple. Si para ti la muerte no es ganancia, es que simplemente tu razón para vivir no es Cristo. Puede que sea el aquí, el ahora. Tus tiendas están en este mundo. Tus tesoros también. Por eso cuando llegue la hora de muerte, perdiste. Pero si Cristo es la razón por la que vives, el morir no es una desgracia, es una victoria. A menudo la gente se pregunta, ¿está mal que un cristiano desee morirse o irse con el Señor? Bueno, yo siempre pienso que todos aquellos que conocemos lo que dice la Biblia, anhelaremos estar con el Señor. Vamos a anhelar el día en que terminemos todas estas miserias y estemos con nuestro Señor para siempre. No creo que esté mal si lo que nos motiva es la fe y el deseo del Señor, estar con el Señor, que uno anhele eso. Ahora, si lo que motiva a alguien terminar sus días de este lado es el desaliento, la amargura, la carnalidad, la depresión que viene como resultado de todas estas cosas y quieren acabar con esto, eso está mal. Y aunque los cristianos vivimos anhelando la patria mejor, tampoco apresuramos el tiempo, ¿verdad? No es una justificación para decir, bueno, como yo quiero estar con el Señor ahora, me voy a dar un tiro en la cabeza. ¿Verdad que no? El que haga eso está mal. Su cabeza está mal. Pero no es una derrota, es una victoria para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Para quién vives tú? ¿Estás viviendo para el mundo, para ti, para el aquí y el ahora? ¿Son tus triunfos y victorias solo de este lado? Hay gente que solo pueden exhibir medallas, premios, triunfos de este lado o con cosas de este lado. Para ellos el enfoque espiritual es secundario o casi inexistente. Esta gente son bienaventuradas por cómo vivieron, pero en segundo lugar también por cómo murieron. Dice el verso 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, algunos han tomado este versículo para aplicarlo a todo tipo de personas. Y está mal, es una mala aplicación, una pésima aplicación. Porque esto solo tiene sentido en la vida de los hijos de Dios. Hay dos palabritas, tres palabras que no podemos obviar. Aquí habla de los que mueren en el Señor. Se lo diré en otras palabras, los que mueren con Cristo. Para ellos la muerte es ganancia. Para aquellos que mueren sin el Señor, la muerte es una desgracia. Y no es una puerta para que descansen. A veces la lengua se nos desboca, hablando todo tipo de tonterías. Podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si mis buenas intenciones
me llevan a transmitir un error, estoy haciendo daño. Si ahora una persona se muere y usted no tiene la más mínima información de que esa persona murió en el Señor, es más, si su vida se caracterizó por todo lo contrario, no vaya ahora a la familia y le diga, qué bueno que descansó. Pastor, entonces tengo que decirle que se fue al infierno. No tienes que decir nada. ¿Quién te mandó a hablar? No sé si me entienden lo que les digo. Pero es que eso es parte de la educación. Sí, ya yo sé que la hipocresía se ha convertido en parte de la educación. Gente de todo tipo, gente que nunca ha hecho la más mínima manifestación de ser un creyente. Qué bueno, que descanse en paz. No va a descansar. Porque si creemos lo que dice la Biblia, una persona que muere sin Cristo ha cometido el peor error de su vida. La muerte es una pérdida, no ganancia. El Señor lo dijo, ¿de qué sirve si de este lado ganas todo y pierdes tu alma? Aquí dice claramente que descansarán aquellos que mueren en el Señor. Dice que fue una voz del cielo. Esta es la sexta vez que Juan oye esa voz. La escuchará 3 veces más. Probablemente sea la de Dios, no de un ángel, que le ordena a Juan esto: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Son mártires. Murieron por su fe. Fueron las mismas almas que Juan en el capítulo 6, verso del 9 al 11, vio allí que estaban decapitados. Dice que, vio las almas de los decapitados por causa del Evangelio. Murieron por Cristo y murieron en Cristo. Asegúrate de vivir por Cristo, con Cristo y morir en Cristo. Porque si no, habrás cometido tu último y peor error. La voz le dice, bienaventurados, porque de aquí en adelante los creyentes martirizados, desde ese momento hasta el final de la tribulación, no tendrán nada que temer. Qué buena aplicación es usarlo en nuestras vidas. No tendremos quizás, o no tendremos como creemos que pasar por los 7 años de tribulación, pero sí vamos a enfrentar tribulaciones de todo tipo. Lo hemos visto en nuestras vidas y lo vemos en las personas que amamos. Que desde nuestra perspectiva uno dice, ¿cómo es posible que estas personas tan fieles a Dios tengan que vivir cosas tan terribles? El problema es que nosotros no podemos evaluar la vida solo desde nuestra perspectiva. Nosotros solo vemos este lado, pero Dios ve el cuadro completo. No solo está este tiempo, sino la eternidad. Solo allí se van a cerrar los libros. Es cierto que a veces vemos personas muy fieles al Señor, o que desde nuestra perspectiva parecen fieles, sufriendo terribles cosas. Pero cuando entra en juego la fe, todo cambia. Sabemos que el final todavía no está dicho. He visto personas en estas situaciones viviendo con una fe inquebrantable y un gozo que ninguna de las cosas que atraviesan se lo ha podido robar. Son personas que siguen diciendo, Dios es bueno, dirá un incrédulo. ¿Cómo vas a decir que Dios es bueno y tienes un cáncer y te estás muriendo ahora? ¿Cómo vas a decir que Dios es bueno y murió tu hijo? ¿Cómo vas a decir que Dios es bueno y, no sé, cualquier cosa que pueda ocurrirnos a los cristianos también? Pero esa persona sigue creyendo en la bondad de Dios. Y sigue diciendo, Dios es bueno. Eso fue exactamente lo que hizo Job. Y es algo que tenemos que aprender nosotros. Porque a veces esperamos que Dios se convierta en nuestro siervo. Y se nos olvida que Él es el Señor, los siervos somos nosotros. Queremos que Él trabaje según nuestros pensamientos y que siga nuestra agenda. Y Él nos dice, no son sus pensamientos, son los míos.
No es tu agenda, es la mía. Y créame, hermanos, los planes de Dios siempre serán buenos para aquellos que le aman. La Biblia promete que los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. La palabra trabajo es kopos. Habla de una faena dura, difícil, agotadora. También se puede referir a molestia, disgusto, problema. ¿Quién no conoce eso? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, yo nunca me he molestado, nunca he sufrido un disgusto, nunca he tenido un problema? ¡Wow! ¡Qué individuo fuera de serie! Espérame allí al final cuando se acabe el culto para que me firmes un autógrafo. No, no es así. Aquí dice que los creyentes tendremos trabajos. Nos llenaremos de tristeza al ver a los que amamos, hijos, padres, cónyuges, amigos, sufrir. Aquellos creyentes verán a esas personas que también aman sufrir tormento y muerte. Sus vidas serán duras, difíciles, peligrosas, porque tendrán que luchar por la supervivencia. Esto no suena tan extraño. Sobre todo a los que vivimos en esta cultura occidental, de este lado del mundo, en los que nuestras vidas se viven tan, pero tan cómodas. Por eso, por mucho que intentemos transmitir la idea, nuestras mentes se van a quedar cortas. Hay cosas que nosotros no podemos saber la profundidad de lo que significa si no la vivimos, si no la experimentamos. Pero oír estas cosas no suena extraño, ya les dije. Hoy cualquiera dice que es cristiano. Las iglesias se llenan de todo tipo de personas. Dios para aquí, Dios para allá, que Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y muchas frases más que las tiran allí como si fueran arroz en una boda, ¿verdad? Las sueltan por aquí y por allá. Eso no determina quién eres, ni necesariamente habla de tu corazón. Pero en una cultura como esta, donde dolorosamente Dios ha dejado de significar lo que para nosotros es por la Biblia, y donde mucha gente usa términos bíblicos, pero que significan otras cosas diferentes. La persecución y el sufrimiento suena extraño. Permítame decirle, estos tiempos van a cambiar. Estos tiempos están cambiando. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás preparado para seguir siendo fiel a Dios a pesar de la adversidad y el dolor, de las pruebas y luchas? ¿Seguirás creyendo que Dios es bueno y estarás dispuesto a vivir por Él y para Él? Bueno, hace poco pasamos por la epidemia del COVID. Tiempo difícil, ¿verdad? Pero creo que algunos creyentes durante este tiempo expusieron quiénes son. La pregunta que siempre me hice y me hago es esta: bueno, ¿y cuando lleguen cosas peores? Cuando entrar por esa puerta sea un delito. Cuando llevar una Biblia en la mano sea un acto castigable. Cuando decir lo que crees y por qué lo crees sea motivo de persecución, ¿seguirás diciendo que Dios es bueno y seguirás viviendo para Él?
Como mensajero de Dios te advierto, hermano, vendrán tiempos difíciles. En algunos lugares del mundo se están tratando de aprobar leyes que nos van a poner en la disyuntiva cuando lleguen aquí de enfrentarnos a las autoridades. ¿Saben ustedes que en algunos países se está tratando de aprobar leyes, por ejemplo, de que si una jovencita menor de edad se quiere hacer un aborto, no necesariamente tenga que informar a los padres? Es más, los padres no van a tener ninguna autoridad legal para impedir que esa menor se haga un aborto. Esas son leyes que se están tratando de aprobar y en algunos lugares ya están casi aprobadas. Leyes como si un menor de edad, prácticamente un niño, un día se levanta y comienza a decir que es una niña y que quiere cambiar de sexo y que quiere empezar el proceso y se lo dice a un maestro. El maestro va a poner a ese niño bajo la autoridad del Estado. ¿En qué sentido? En que los padres no van a tener ningún derecho a impedir eso, aunque sea un menor de edad. ¿Le parece increíble? Pues esas son las leyes que se están tratando de aprobar en nuestro mundo. Piense por un momento que esto suceda aquí en los Estados Unidos de América. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando alguien nos pregunte, ¿usted qué piensa del aborto? ¿Usted qué piensa de la eutanasia? ¿Usted qué piensa del cambio de sexo? Y cuando usted le diga, eso es una de las peores locuras que se le ha ocurrido a la sociedad, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Sí es imposible. Una persona no podrá jamás cambiar su sexo. ¿Y de dónde sacas eso? De la Biblia, de la ciencia. El código, una persona podrá llenarse la mente de basura y sus pensamientos ser obstruidos por el diablo de creer que puede cambiar su sexo, pero su genética, el código de ADN le estará gritando en plena cara que es un hombre o una mujer. Podrá ser un hombre o una mujer con sus genitales mutilados, pero no dejará de ser un hombre o una mujer. ¿Qué pasará cuando estas cosas lleguen? La Biblia dice que hay bienaventuranza si morimos en Cristo. Y dice que los trabajos descansaremos de ellos, pero las obras que haremos seguirán con nosotros. ¿En qué sentido? Primero, en que en el cielo habrán recompensas. Y segundo, que cuando una persona muere en Cristo y el legado que deja es una vida de fe y fidelidad al Señor, ese legado estará tocando vidas, aun cuando ya no estemos aquí. ¿Qué legado estamos preocupados por dejar después que ya no estemos? ¿Te has puesto a pensar en ese momento cuando te vayas? ¿Te has puesto a pensar y cuando llegue tu culto fúnebre? En las personas que van a estar allí. ¿Crees que esas personas van a estar allí porque te aman de verdad o por compromiso? ¿Estarás tú edificando para ese momento? Quizás estén allí las vidas que han sido impactadas por tu herencia. El gran problema es que a veces el legado que nos estamos preocupando por dejar es puramente carnal y material.
Se nos olvida que la mejor inversión que podemos hacer en la vida de otros y más de las personas que amamos es una inversión espiritual. Porque ¿de qué sirve que hoy puedas pasar? Perdóneme que la coja de ejemplo. La tome de ejemplo. Y con su hija. Imagínense que Catherine pueda vivir con ella aquí, con su niña. No sé los años que le dé, vamos a pensar que Catherine llegue hasta los 90. Pero después que muera, nunca más vuelva a ver a su hija. Habrá sido un mal negocio. Qué dolor, qué tristeza. Por eso es que ella la trae y se preocupa por su vida. Porque ella quiere que cuando ella muera y vaya al cielo, volver a ver a su hija. No es que yo conozca el corazón de ella, es que ese es el corazón de todos aquellos que somos padres y que amamos a nuestros hijos y que tenemos el enfoque en Cristo. Queremos que un día ellos sigan el mismo camino por el que nosotros anduvimos, porque así y solo así vamos a experimentar la verdadera bendición de los muertos felices. Que el Señor nos ayude a poder vivir para su gloria y a morir también para su gloria. Que el Señor nos bendiga.